En este video vamos a ver el segundo principio de Newton. Bien, el segundo principio de Newton, acá tenemos una situación en que hay un obrero que va a empujar una caja a través de un carro y dice lo siguiente, dice, si la fuerza neta sobre un cuerpo no es nula o las fuerzas actuantes sobre el mismo no están equilibradas. Esa sería la condición. Si miramos la situación, en primera instancia tendríamos la fuerza peso hacia abajo que lo hace la Tierra, de la interacción con la Tierra, la fuerza normal hacia arriba que la hace el piso, y hasta ahí el cuerpo estaría equilibrado. Pero tenemos un obrero que va a hacer una tercera fuerza que va a producir ese desequilibrio. Esa es la condición que se debe cumplir para el segundo principio de Newton. Y entonces lo que me dice lo que va a pasar. Si estamos en esas condiciones de que la fuerza neta, que las fuerzas no estén equilibradas y que la fuerza neta sea distinta de cero, dice que la fuerza neta causa una aceleración del cuerpo de forma tal que se tiene que cumplir esta igualdad. Que la fuerza neta del cuerpo, que en este caso sería equivalente a decir que es la fuerza que hace el obrero, horizontal hacia la derecha, va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración que él adquiere. Entonces, esta fuerza que es horizontal hacia la derecha hace que en esta situación aparezca una aceleración horizontal hacia la derecha. Esa fuerza que es horizontal hacia la derecha va a producir una aceleración horizontal hacia la derecha. Así que la aceleración que adquiere el mismo siempre va a tener igual dirección y sentido que la fuerza neta. También me dice que la ecuación, ¿no? Que además tenemos la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales. O sea que la aceleración que adquiere el cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta del cuerpo. Entonces, cuanto mayor fuerza se haga el obrero sobre la caja, más aceleración va a adquirir ese cuerpo. Si la fuerza fuera el doble, la aceleración sería el doble. Y por otro lado también me dice, dado la ecuación, es que la aceleración va a ser inversamente proporcional a la masa del mismo. O sea que cuanto más masas tenga el cuerpo, por ejemplo que acá se pongan dos cajas, para la misma fuerza, si la masa de cada caja es igual, la aceleración va a ser la mitad. Eso significa que son inversamente proporcionales. Y haciendo una síntesis de las leyes de Newton, ya relacionando la primera con la segunda, sería algo así. Cuando la fuerza neta sobre un cuerpo es nula, que es basado en el primer principio de Newton, su velocidad no cambia. Y eso me permitía decir que o el cuerpo estaba en reposo o a velocidad constante, que es lo que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme o MRU. Y en este caso, el segundo principio de Newton me está diciendo que cuando la fuerza neta sobre un cuerpo no es nula, su velocidad cambia y el cuerpo va a tener aceleración. O sea, que un cuerpo tiene aceleración cuando cambia de velocidad. Bien, y acá una simple aclaración nada más, que es que si las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son todas constantes, la aceleración que adquiere la caja o el cuerpo va a ser constante también. Vamos a hacer el ejemplo 22.1 para que se entienda bien la idea de la segunda ley de Newton o segundo principio de Newton. En esta situación me va a dar la fuerza que realiza el repartidor, son 400 newton, me da la masa del carro, que son 100 kilogramos, me da la fuerza peso, que son 980 newton, y me da la fuerza de rozamiento, que son 50 newton. El ejercicio lo que me está pidiendo es que indique la aceleración que adquiere ese carro al ser movido por ese repartidor. Bien, en el ejercicio entonces tenemos la fuerza que hace el obrero, 400 newton, es horizontal y hacia la derecha. Así. Además tenemos la fuerza peso, que es vertical y hacia abajo. La conozco, vale 980 newton. Me dice que hay una fuerza de rozamiento, que va contraria al movimiento. Y tenemos la fuerza normal hacia arriba. Para averiguar la aceleración, aplico la segunda ley de Newton.
que me dice que la fuerza neta sobre un cuerpo es la masa por la aceleración. Acá lo que voy a hacer es trabajar por separado, porque por un lado tengo la fuerza neta en eje X, que va a ser igual a la masa por la aceleración en X, o la aceleración a simple vista. La aceleración sería horizontal y hacia la derecha, porque si comparo acá las fuerzas, esta se anula con esta, la fuerza hacia la derecha es mayor que la fuerza de rozamiento, entonces el cuerpo se va a acelerar hacia la derecha. Esa es la razón de poner el eje X hacia la derecha y el eje vertical, el eje Y como vertical. Y lo que se hace acá es estudiar la situación por separado. Una cuestión es lo que pasa en el eje de las X y otra cuestión es lo que pasa en el eje de las Y. En el eje de las X hay desequilibrio de fuerza porque la fuerza del obrero es mayor que la del rozamiento, entonces escribo así: la fuerza que hace el obrero hacia la derecha menos la fuerza de rozamiento hacia la izquierda me tiene que dar igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Y de aquí voy a sacar la aceleración. Entonces, sustituyo valores, tengo la fuerza F vale 400 newtons, la fuerza de rozamiento es 50,0 newtons, la masa del cuerpo es de 100 kilogramos y la aceleración es lo que desconozco y quiero averiguar. Lo que tengo que hacer acá es esta masa que está multiplicando del lado derecho, pasarlo al lado izquierdo dividiendo todo el resto. Entonces me quedaría 400 menos 50 dividido 100. Eso es lo que vale la aceleración. Así que la aceleración sería 400 menos 50, cierro paréntesis, dividido 100. Me da 3,5. Por lo tanto aquí sería de 3,5 metros por segundo al cuadrado. Y eso es lo que me estaban pidiendo. Para aclaración nada más, esto es lo que pasa en el eje de las X. Pero en el eje de las Y, yo planteo que la fuerza neta en el eje de las Y es igual a 0. Porque si miro acá, esta aceleración es horizontal y hacia la derecha, pero no es vertical. Así que así la aceleración vale 0. Por lo tanto se sigue cumpliendo el primer principio de Newton. O sea que la normal hacia arriba menos el peso hacia abajo me tiene que dar igual a 0. Y acá concluyo de que la normal, el módulo, tiene que ser igual al módulo del peso. En este ejercicio no lo necesito, pero también es cierto esta expresión. Entonces lo que me está diciendo el ejercicio es que la aceleración vale 3,5 metros por segundo al cuadrado hacia la derecha, que la voy a representar así, porque la fuerza neta también es horizontal y hacia la derecha. ¿Cuánto vale esa fuerza neta? Y bueno, vale 400 menos 50, 350 newton. De aquí salen los 350 newton. Bien, siguiendo con el teórico, vamos a ver la diferencia entre masa inercial y masa gravitatoria. ¿Por qué hablar de esto? Porque en la segunda ley de Newton dijimos que la fuerza neta era igual a la masa del cuerpo por la aceleración. El tema es que esa masa que aparece ahí, en general, no es la misma masa que medimos con una balanza. La masa que medimos con la balanza se llama masa gravitatoria y es la medida de la cantidad de materia de un cuerpo cuando esa masa está en reposo. Entonces, el ejemplo típico de la masa gravitatoria es poner el objeto sobre la balanza y con ese cuerpo en reposo vamos a obtener un resultado en la balanza que en este caso, en este ejemplo, sería de 12,02 gramos. Bien, por otro lado, vamos a tener la masa inercial, que es la que surge de la definición de la segunda ley de Newton. Si dijimos que masa por aceleración me da fuerza neta, despejando esa masa, que es la que se conoce como masa inercial,
me quedaría masa inercial igual a fuerza neta sobre aceleración. Para medirla por este procedimiento de la segunda ley de Newton, yo lo que tengo que hacer es agarrar el cuerpo y acelerarlo. A esta masa del cuerpo acelerado obtenido por esta división que se obtiene de la segunda ley de Newton, se la conoce como masa inercial. Entonces tenemos dos tipos de masa. La masa inercial, que surge de este procedimiento de la segunda ley de Newton, o segundo principio de Newton, y la masa gravitatoria, que es la que se obtiene con el cuerpo en reposo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, supongamos que tiro del dinamómetro para acelerar ese cuerpo con una fuerza de 0,30 N. Y mido la aceleración y veo que produce sobre ese cuerpo una aceleración de 1,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la masa inercial obtenida de esta manera me quedaría 0,30 N dividido 1,5 metros por segundo al cuadrado, me quedaría una masa inercial de 0,20 kilogramos. 0,20 kilogramos son 200 gramos. Concluyo que este bloque tiene una masa de 0,20 kilogramos o 200 gramos. Este procedimiento, al no ser igual que el anterior, hace que aparezcan dos tipos de masa. Bien, como el asunto. Resulta que a bajas velocidades, la masa inercial obtenida de esta manera coincide con la masa gravitatoria obtenida en reposo. O sea que la masa en reposo, que es la masa gravitatoria, coincide con la masa inercial a bajas velocidades. Entonces, la segunda ley de Newton, la masa que aparece en la segunda ley de Newton, es lo que se conoce como masa inercial. Bien, y para último, para resaltar, resulta que a bajas velocidades, la masa gravitatoria es igual a la masa inercial. ¿Y qué considera una baja velocidad? Bien, una baja velocidad es menor a 3 por 10 a la 7 metros por segundo. ¿Por qué este valor? Porque es un 10% de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz era 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. Y entonces lo que estamos diciendo es que todos los ejercicios que hagamos a velocidades menores que este valor, podemos afirmar que la masa inercial y gravitatoria son iguales. Para afianzar los conocimientos adquiridos, lo que vamos a hacer es voy a hacer el ejemplo 22.2 de una muchacha que está cortando el pasto. Me da la masa de la podadora, me da la fuerza que hace el personaje, me da el ángulo de inclinación de esa fuerza y me da la fuerza de rozamiento. Me pide que represente la fuerza, que averigüe la aceleración y que averigüe el módulo de la fuerza normal. Y para ustedes va a quedar el ejercicio 22.3. El ejercicio 22.2 me da la fuerza que realiza el personaje, que es de 30 Newton, con una inclinación de 37 grados. Y además me da la fuerza de rozamiento. Y la parte A, lo que me pide el ejercicio es que yo represente toda la fuerza. Bien, además de la fuerza que hace la cortadora de pasto, tenemos la fuerza peso hacia abajo, vertical y hacia abajo, que es de la interacción con la tierra, la fuerza normal hacia arriba, y la fuerza de rozamiento hacia atrás. Yo sé que la podadora sale horizontal y hacia la derecha según el suelo, ¿no? Entonces tenemos la fuerza que hace la cortadora de pasto, la fuerza peso que es la interacción con la tierra, la normal que es la interacción con el piso y la fuerza de rozamiento. Ahí tenemos las 4 fuerzas actuantes sobre el sistema y hemos terminado la parte A. La parte B lo que me pide es que averigüe la aceleración de la podadora. Entonces lo que voy a tener que hacer es descomponer a la fuerza peso en sus componentes F en X y F en Y para trabajar por separado en cada eje. Entonces empiezo por el eje de las X. Por la segunda ley de Newton, segundo principio de Newton, yo sé que la fuerza neta en el eje de las X es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Como tengo más de una fuerza en el eje de las X, tengo en particular
la fuerza Fnx, que es la componente de F, ahora la calculamos, y tengo por otro lado la fuerza de rozamiento. La resta entre esas dos fuerzas me tiene que dar la masa por la aceleración del cuerpo. Escribo eso, me quedaría que la fuerza Fnx, que ahora averiguo cuánto vale, menos la fuerza de rozamiento hacia atrás, tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Preciso calcular la componente en X. Si miro la figura, acá se forma un triángulo rectángulo. Fnx sigue siendo, es el cateto adyacente a este angulito. Por lo tanto, yo sé que Fnx se calcula como F por el coseno del ángulo. O sea que en este caso particular sería los 30 newtons multiplicado por coseno de 37 grados. Así que en Fnx, que es lo que estoy tratando de averiguar para poder averiguar la aceleración, sería 30 por coseno de 37. Me da 24 newton. 24 newton. Bien. Entonces me quedaría 24 newton menos la fuerza de rozamiento, que valía 8 newtons. Me queda la masa del cuerpo, que no la anoté, pero vale 25 kilogramos. Así que acá sería 25 kilogramos por la aceleración. Voy a hacer esta cuenta acá en la calculadora. Para no complicarme mucho con los despejes, me quedaría 24 menos 8, 16. Entonces 24 menos 8 son 16 newtons. Tiene que ser igual a los 25 kilogramos por la aceleración. Como quiero la aceleración, agarro la masa que está a la derecha multiplicando, la paso dividiendo a los 16. Me quedaría que 16 newtons dividido los 25 kilogramos me tiene que dar la aceleración. Y de ahí averiguo que la aceleración es 16 dividido 25, 0,64. 0,64 metros por segundo al cuadrado. Y ahí terminé con averiguar cuánto vale la aceleración de esa podadora. Por último, el ejercicio me pide cuánto vale esta fuerza normal. Acá lo que se hace es aplicar el primer principio de Newton, porque sé que la aceleración es 0 en ese eje, sé que el cuerpo se acelera hacia la derecha, entonces no tenemos aceleración en el eje vertical. Si yo representara esa aceleración, sé que la aceleración es horizontal y hacia la derecha de 0,64 metros por segundo al cuadrado. Ahora en el eje de las Y no pasa eso. Por lo tanto, lo que debo escribir acá es que la fuerza neta en el eje de las Y es igual a 0. O sea que la normal hacia arriba menos el peso hacia abajo menos Fni, que también está en el eje vertical, esto es igual a 0. Por lo tanto, si miro acá en esta expresión, la normal tiene que ser, despejando, estos que están restando pasan sumando al lado derecho, me quedaría que la normal tiene que ser igual al módulo del peso más el módulo de Fni. Fni no lo tengo que averiguar. Sé que en Fni tiene que ser el cateto opuesto, así que va a ser los 30 newtons por el seno de 37 grados. O sea que estamos hablando que Fni, el módulo, sería 30 por el seno de 37 grados. 18 newtons. Por lo tanto, la normal, que es lo que quiero averiguar, va a ser los 245 newton, que es el peso, que si bien no lo calculé, son 25 kilogramos por 9,8. Lo hago acá.
25 kilogramos por 9,8, 245 newton. Más los 18 newtons que vale Fni. Concluyo entonces que la normal va a tener que ser 245 más 18, o sea 263 newton. Y ahí recién terminé el ejercicio. La idea un poco es, sí, bien quedó un poco largo, la idea es mostrarle todas las posibilidades que pueden haber.